jornada, pues queríamos seguir hablando del turismo náutico. Si estuvisteis siguiendo pues, el cierre, lo vamos a hacer con la presentación de Sail the Way, en que tanto se ha implicado, como decía antes, la Consellería do Mar y Portos de Galicia. Estamos ante esta edición especial de Sail the Way, que llega a su 6º año, durante la celebración también de este año tan excepcional, el Año Santo, un bienio Xacobeo 21-22, y con la que queremos poner en valor la navegación también accesible y segura. Al mismo tiempo estamos trabajando para promocionar ese turismo náutico. Tenemos que recordar que tenemos casi 1.700 kilómetros de costa, 16 rías que son mayoritariamente los días navegables, para que llegue también a más colectivos y a distintos perfiles. Accesible porque la travesía contará con la colaboración de Kogami, con un barco de vela adaptada, y segura porque Navega el Camino se une a la campaña de Tour España Travel Safe, y porque se han adaptado también todos esos protocolos necesarios para garantizar una navegación adaptada a las actuales circunstancias, garantizando que esta es una actividad de recreo segura. Y además, bueno, pues como es un año tan especial, queríamos que también participase la medallista olímpica Ángela Pumariega, que tuvimos la oportunidad de compartir con ella Xacobeo Peregrinas. Y ya para finalizar, pues dejar que pormenorizadamente Susana, la presidenta de Portos de Galicia, nos cuente en qué consiste esta edición de Sail the Way. Muchas gracias. Gracias, Nava. Buenos días a todos. Gracias por venir y gracias por acompañarnos. La verdad que yo vengo a invitaros a hacer también una ruta por mar, la que hicieron los restos del apóstol Santiago, y es un placer poder estar aquí hoy con Turismo de Galicia presentando la 6ª edición de la travesía náutica Xacobea Sail the Way, después de todas las incertidumbres, altos y bajos que nos generó el COVID a lo largo de todo este año. Si os gusta el mar, si os gusta navegar, si queréis una aventura, si queréis desconectar, si queréis conseguir la compostelana, podéis uniros a peregrinar en compañía de nuestra flota, que proviniendo de Hondarribia navegará desde Ribadeo con destino a Santiago entre el 11 y el 18 de junio. Una experiencia que une el deporte en un marco natural incomparable con la religiosidad y la meditación y la cultura y gastronomía gallegas. Una vivencia de verdad inolvidable. Una forma diferente de hacer el camino, una ruta de peregrinación que se consolida y de la que hay constancia histórica desde la Edad Media. Una forma, este año será una edición especial por ser Xacobeo, porque para unirse a la flota solo es necesario que reserves plaza de atraque en cualquiera de nuestros puertos donde haremos escala, porque queremos poner en valor a la mujer en el mundo del mar, porque se incorpora a la travesía un barco de vela adaptada y porque un velero de prensa alemana, inglesa, francesa, portuguesa y nacional navegará con nosotros para divulgar la maravilla de peregrinar nuestra costa. Porque además en 2022 será de nuevo Xacobeo y repetiremos la experiencia, pero en esta ocasión también ampliaremos a la Ruta del Sur. Los puertos autonómicos se reparten a lo largo de 1.700 kilómetros de costa, con más de 30 instalaciones deportivas vinculadas a la ruta marítima de Santiago. Ubicaciones portuarias cuyo origen, en muchos casos, se remonta a la Edad Media, enclaves estratégicos y de gran riqueza natural, junto a faros históricos, playas salvajes, acantilados, rías abrigadas, un placer para los sentidos. Navega el Camino 2021 propone este año una peregrinación marítima por la cornisa cantábrica hasta el río Ulla y de ahí a pie a Santiago. La peregrinación del norte de Galicia empezará el día 11 de junio. Podréis conseguir la compostelana, que es la acreditación que certifica la peregrinación a la tumba de Santiago a través de un diploma expedido por la catedral, y para ello deberéis navegar a vela como mínimo 100 millas náuticas, desde cualquier etapa anterior a Muxía, caminar los últimos kilómetros hasta la catedral y sellar vuestra credencial en todos los puertos en los que recaléis. En esta ocasión se han planificado 7 etapas en Galicia, en las que podrás acompañarnos y que os cuento. 11 de junio de Ribadeo a Viveiro, 13 de junio de Viveiro a Ares Osada, 15 de junio de Coruña a Camariñas o Muxía, el 16 de junio de Muxía a Muros, 17 de junio de Muros pasando por Portosín con destino a Cabo de Cruz, Ribeira y Villagarcía, 18 de junio desde el Mar de Arosa ascendiendo por el río Ulla hasta Padrón
y la última etapa el 19 de junio andando hasta Santiago. Pero si no os encajan las fechas o preferís navegar en solitario, podrás hacer el camino en cualquier momento. Galicia es un destino seguro y además Sail de Güell se ha unido a la campaña Tour España Travel Safe. Dadas las características especiales de este año, derivadas de la crisis sanitaria, se eliminarán los actos públicos habituales en otras ediciones, la participación será libre y los navegantes que quieran unirse solo tendrán que reservar su plaza de tránsito en el puerto que hagan escala. Recordad que podéis conocer las instalaciones en la web guianauticadeGalicia.com. Queremos aprovechar la oportunidad de difusión que nos brinda este Xacobeo para seguir afianzando y divulgando esta forma de peregrinación marítima, accesible y segura para cualquier colectivo. Por eso, la temática de esta edición queremos poner en valor a perfiles de navegantes que de momento son minoritarios, pero que se van haciendo cada vez más fuertes. Así, para reivindicar la presencia de la mujer en el mar, uno de los barcos de la organización estará capitaneado por la medallista olímpica Ángela Pumariega y su tripulación estará integrada mayoritariamente por mujeres. Además, queremos agradecer y felicitar expresamente la participación de Kogami, que en esta travesía participará con un barco de vela adaptada. Poco más, Puertos de Galicia os invita a participar desde cualquier rincón del mundo en la travesía náutica Xacobea Sail de Güell 2021, al abrigo de nuestra flota de peregrinación y obtener la compostelana en este año santo Xacobeo. Finalmente, quería agradecer expresamente a Normarinas, Marinas de Galicia y Asnagua su empuje y aportación para sacar adelante este proyecto un año más y la colaboración inestimable de Turismo de Galicia, de ANEM y de Tour España. Galicia es mar, os esperamos con los brazos abiertos. Muchas gracias.